Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a la Casa del Crítico, el espacio donde le dedicamos toda nuestra pasión al séptimo arte. Nosotros somos los hermanos Ramis. Hola, ¿cómo va? Bueno, respondiendo a algunos de los pedidos que nos hicieron, les traemos un nuevo top al canal. En este caso, las 5 mejores películas de zombies de la historia. Cabe aclarar que dejamos fuera las sagas de Resident Evil y de la saga dirigida por George Romero. Por su duración, por su complejidad, son mucho más profundas y se merecen un video propio cada una de esas sagas. Así que en este caso elegimos películas aisladas para meterlas en este top de las mejores películas para recomendar. Lauti, empecemos con el top. El Pulso, también conocida en su título en inglés, Cell, es una película de terror estadounidense del año 2016, dirigida por Todd Williams y protagonizada por Samuel L. Jackson y John Cusack. Una extraña señal que se propaga a través de los teléfonos convierte a todos los humanos en zombies. Un hombre se une a un grupo de sobrevivientes para intentar encontrar a su mujer y a su hijo, que han desaparecido dentro de todo el caos. Esta película está basada en la novela de Stephen King. Esta película, El Pulso, tiene un comienzo muy intenso. Desde las primeras escenas, las primeras tomas en el aeropuerto, ya sabemos que va a ser de esas películas que nos deja con incertidumbres y con nervios todo el metraje de la película. Tiene un final poco común para este estilo de películas de zombies, con un alto contenido metafórico en el significado que nos quiere dejar la película. Cargo es una película australiana de suspenso del año 2017, está dirigida por Ben Howlin y Yolanda Ramke. Está protagonizada por Martin Freeman y Susie Porter. Atrapado en la Australia rural tras una pandemia agresiva, un padre infectado busca desesperadamente un hogar para su bebé y una forma de protegerla de su propia naturaleza cambiante. Bueno, esta es una película con poco diálogo, claramente, donde las expresiones físicas de los personajes, las expresiones faciales, los movimientos y la caracterización de los zombies y de estas criaturas es lo más importante, aunque no es la típica película de acción de zombies, ya que tiene momentos muy dramáticos desde que comienza la película y desde ahí nos logra mantener en suspenso hasta el dramático final. 28 semanas después. Película británica de terror del año 2007, secuela de 28 días después, dirigida por Juan Carlos Fresnadillo y protagonizada por Jeremy Renner, Robert Carlyle y Rose Byrne. Bueno, esta película se sitúa 6 meses después de la epidemia original, es decir, de la película 28 días después, en donde el virus de la rabia ha aniquilado a la población de las Islas Británicas. No obstante, vemos como el ejército estadounidense declara que el peligro ya pasó y los soldados americanos llegan para restaurar el orden y empezar la reconstrucción. Los refugiados regresan a tierras británicas, pero uno de ellos vuelve con un secreto que puede ser mortal. El virus no ha desaparecido y es más peligroso que nunca. Elegimos esta secuela porque básicamente creemos que amplifica todo lo bueno que se hizo en la primera 28 días después, que claramente si no vieron esa, primero tendrían que ir a ver 28 días después para luego venir y ver 28 semanas después. Tiene una escenografía post-apocalíptica que está excelente, una fotografía de las ciudades desoladas que la verdad que están muy buenas y son altamente recomendables. Guerra Mundial Z es una película estadounidense de acción del año 2013. Está dirigida por Mark Forster y protagonizada por Brad Pitt. La película comienza cuando una pandemia de zombies amenaza con destruir a la humanidad y un ex investigador de Naciones Unidas es obligado a regresar al servicio para intentar descubrir la fuente de la infección. En esta película lo que hay para marcar es básicamente los paisajes que tiene, las imágenes de alto contenido, de alto impacto visual y más que nada lo más importante es cómo están hechos los zombies. Les quiero aclarar que son de la peor clase de zombies que se puedan encontrar. O sea, ustedes ven esta película y no van a querer ver una película de zombies en su vida por el miedo que les va a dejar. Son de esos zombies que corren a toda velocidad, que parecen súper fuertes, que son extremadamente violentos y la trama está realmente muy bien elaborada. Es interesante durante todo el largo del metraje
y la verdad que muy concluyente. Soy Leyenda. Es una película de ciencia ficción estadounidense del año 2007. Está dirigida por Francis Lawrence y protagonizada por el gran Will Smith. Básicamente más de uno ya se debe haber estado imaginando que esta película Soy Leyenda se merecía claramente el puesto número 1 de nuestro top. Es que básicamente esta película te hace pasar por todos los estados emocionales porque tiene escenas altamente violentas, de mucha acción, de mucho vértigo, mucha intriga, pero también tiene momentos dramáticos que realmente te hacen estar casi al borde del llanto. El argumento es que Robert Neville, un científico muy grosso, es el único sobreviviente de una plaga creada por el hombre que transforma a los humanos en mutantes sedientos de sangre. Básicamente son como unos zombies mejorados, más rápidos, más ágiles, más fuertes, más inteligentes. No son los típicos zombies sin cerebro, ¿viste? Esos que van caminando así sin saber a dónde van. Y Robert Neville vaga solitario por Nueva York buscando a posibles sobrevivientes y trabaja para hallar una cura para la plaga usando su propia sangre inmune. Robert Neville trabaja para crear un antídoto mientras se defiende de los mutantes originados por el virus. Este virus zombie fue creado originalmente para curar el cáncer, pero debido a la mutación de este mismo virus genera una extraña pandemia a nivel global. En la Casa del Crítico estamos muy contentos, muy felices. Queremos agradecerles a todos por haber llegado a nuestros primeros 200 suscriptores. Queríamos saludarlos a todos y agradecerles su participación activa en los comentarios, en los me gustas, en las visualizaciones. Así que nada, les mandamos un saludo a todos dentro del canal. Denle like, suscríbanse, comenten qué les pareció las películas y si tienen alguna para recomendarnos. Y no se olviden de darle click a la campanita para no perderse ninguna de las novedades dentro del canal. Les mandamos un saludo y hasta el próximo video.